Listo. Yo el día de ayer, a todos los compañeros que se encuentran inscritos en el taller de innovación educativa, les hice llegar un link. Ese link es a nuestro micrositio en SharePoint. En este micrositio lo ocupamos para diferentes procesos y también para albergar algunos contenidos de los talleres como tal. En el apartado de cursos, en mis cursos les va a aparecer pues una lista personalizada. En este caso a todos nos va a aparecer el de taller de innovación educativa. Lo podemos identificar fácilmente porque, bueno, aparece el banner. En este apartado está el video de la sesión número 1. Está subida a YouTube. Está subida a YouTube. Entonces todos lo vamos a poder visualizar. Ahorita me comenté que está tardando un poco en cargar. Y también les habilité un espacio para poder realizar la actividad 1 que comentaba el doctor Alfonso, que en este caso era realizar un prompt propio que pudiéramos ocupar para una de nuestras asignaturas utilizando los 6 principios. Entonces, aquí podemos ver algunas de las respuestas de nuestros compañeros. Por decir, la maestra Dora ya nos explicó cómo el resultado obtenido por ChatGPT o Gemini, pero directamente con el prompt era más que suficiente. No sé si gustaría que los prompts que generaron nuestros compañeros los ocupemos directamente en ChatGPT, en Gemini o en el motor que usted nos indique para ver los resultados de los demás prompts. Sí, bueno, sería bueno si tomáramos algunos ejemplos, 3 de ellos, para poderlos mostrar. Ok, entonces ahorita abro igual en mi navegador web ChatGPT y los ejecuto. Si gusta, se los puedo leer para que veamos parte de lo que ellos desarrollaron. Y ya usted me indica cuál de estos elegimos para correrlo directamente en ChatGPT. De Yo hice una, acuerdo, pro- claro que sí. yo hice una propuesta, pero si quiere la omitimos. Yo la hice principalmente para que vieran como ejemplo. De igual manera lo podemos tomar, pero me gustaría que pudieran participar los demás compañeros. Este, y un comentario en el chat. Maestra Carmen, buenos días. Ok. Vamos a iniciar. El maestro José Rafael comenta. Él sí siguió las normas que usted nos mencionaba, que fuéramos pues más amables. Yo fui un poquito más directo en mi prompt, pero dice: Hola, buen día. Tomando el rol de un maestro de secundaria que enseña inglés, necesito trabajar con los alumnos en equipos de 5. ¿Qué tipo de ejercicios me recomiendas para alentar o motivar a mis alumnos para que piensen y se expresen de manera crítica y concreta? A su vez, practiquen el idioma inglés en algún contexto de la vida real. Y bueno, él ya eh, también nos copió los 5. Bueno, le pidió 5, le dio 6. Este, pero ya nos dio como el resultado obtenido a partir de esta instrucción. Después tenemos la respuesta del maestro Francisco Javier López Hernández. Responde asumiendo un rol como experto en docencia, siendo maestro de la materia de ecosistemas, interacciones, energía y dinámica, perteneciente al tercer semestre de bachillerato con el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Innovación Pública en México. Elabora una secuencia didáctica de enseñanza-aprendizaje con el método ELI, enseñanza libre de improvisación, cuyo objetivo sea comprender el tema para la progresión. El grado en que sucede la fotosíntesis varía conforme a la cantidad de energía solar, lo que origina diferencias en el crecimiento de las plantas. Productividad. De la misma forma, en los ecosistemas y en sus comunidades también se presentan diferencias de productividad. En este caso, bueno, nada más está el prompt, no está la respuesta. Esta podría ser una de las que
ejecutemos en ChatGPT, si le parece bien, doctor Alfonso. Sí, adelante, adelante. Ok, muchas gracias. Entonces vemos que se ejecutó, sí nos apareció directamente incluso objetivos de aprendizaje, introducción a la fotosíntesis, por sesiones hizo la división, incluso tomando tiempos y tareas en específico, porque esta la designa como tarea, e incluso una evaluación y los recursos a utilizar. Ahora bien, tenemos un prompt igual que nos mostraron la respuesta, de la maestra Dora Elsa. Fue, toma el rol de un docente de biología de media superior que utiliza el modelo de la 5E para explicar los tipos de reproducción sexual y asexual, utilizando de la 5E donde se incluya una práctica sencilla para reforzar los conocimientos. Y ya la parte de absolutamente fue el resultado obtenido a partir de ChatGPT. Ahora también tenemos el de la maestra María del Socorro. Ella nos menciona, de la siguiente progresión, utiliza los verbos need, want, think, know, believe, que expresan deseo o necesidad, así como verbos que implican creencia para expresar las actividades cotidianas en su contexto, llevadas a cabo por miembros de la familia, y los aspectos de la cultura mexicana que resulten más relevantes tomando en cuenta las categorías listening, speaking, writing y reading. Necesito 3 actividades de clase lúdicas y sencillas con su inicio, desarrollo y cierre de cada actividad, pero cada actividad es para una clase de 50 minutos de manera progresiva, donde cada uno es el ramp up, segunda clase, comprensión de la progresión y tercera, feedback. Del tema desde pedagogías activas que se puedan aplicar en un grupo con 55 alumnos de nivel A1. Ok, entonces esta la voy a copiar directamente igual en ChatGPT y vemos el resultado obtenido. Bueno, especificamos que la maestra Socorro había dicho que 50 minutos de las clases, entonces incluso dividió en un inicio para 10 minutos, el desarrollo 30 y el cierre otros 10. Entonces tenemos una actividad, 2 actividades y la tercera. Sí nos hizo la especificación que mencionaba del feedback, la comprensión y la introducción. Y bueno, eso fue lo único que tuvimos de la respuesta como tal. Adelante, doctor Alfonso. Sí, aquí quisiera que, bueno, es que este ejemplo está interesante. No sé si lo podemos mostrar nuevamente en pantalla. Me gustaría ir al inicio de la respuesta. Ok, aquí está. Ok, entonces dice mis necesidades y deseos, el calentamiento, ¿no? Entonces distribuye tarjetas con imágenes que representan necesidades y deseos, comida, ropa, diversión. Pide a los estudiantes que se reúnan en parejas y compartan qué desean, necesitan utilizando frases simples. Por ejemplo, I need food, I want a new shirt. Yo quisiera preguntarles, particularmente porque sé que hay varias personas que son docentes de inglés, ¿qué les parece esa actividad? La primera que aparece ahí, este calentamiento de 10 minutos al inicio. ¿Qué les parece con respecto a lo que ustedes harían en un salón de clases, pensando en este contexto que se había redactado, ¿no? Que fuera un grupo de A1, pensando que tienen 55 estudiantes, ¿sale? Ver cómo podrían trabajar con esta parte. Entonces, me gustaría saber, desde su experiencia, si este inicio de actividad resulta ser adecuado, porque, por ejemplo, yo ya veo 3 o 4 complicaciones con respecto a esta parte. Entonces, ¿qué les parece? No sé, me gustaría escucharles.
Ok, entonces, si gustan, pueden activar su micrófono, obviamente levantando la mano, o igual los leemos en el chat. Al menos, por lo menos desde mi particular punto de vista, considero que puede ser complicado, una, llevar a cabo eso en los 10 primeros minutos y que todos puedan participar. Porque, digo, entre mí, si se llevaran medio minuto, nada más digo en cuestión de tiempos, en que pudieran decir esa frase sencilla a todos los chicos, no daría el tiempo, no daría el margen. Y eso si estuvieran súper activos de que les doy la palabra y participan. Pero no sé qué piensan los demás compañeros, si consideran que esta actividad podría llevarse a cabo en las características que se mencionaban. Creo que están escribiendo en el chat también, pero sí quiero comentar precisamente, ¿no? Eso parecería una primera dificultad, particularmente cuando es un grupo numeroso y que al final del día, pues siempre sabemos cuál es la situación, ¿no? Cuando trabajas con estudiantes numerosos y además en una cierta edad donde son inquietos, por decirlo así, tener esos 10 minutos pareciera un poco complejo, ¿no? En esta parte. Pero además es como, o sea, lo que yo quiero llegar es cómo podríamos mejorar esos primeros 10 minutos para que sea realmente eficiente y si realmente eso convendría, porque digamos que es simplemente una actividad detonadora, ¿no? Es una actividad de introducción que no es la clase como tal, como para mover todo, ¿no? El esquema del salón. Me parece que es simplemente una motivación. Entonces, ¿qué haríamos? Porque aquí sería interesante cómo podemos utilizar eso que nos da, pero poder mejorar el prompt, o bueno, no el prompt directamente, sino a lo mejor decirle algo, seguir el chat con la inteligencia artificial para ver qué le pediríamos, qué mejora le pediríamos con respecto a la actividad de calentamiento. La maestra Edith nos comentó que me parece buena en cuestión de que inicia con vocabulario que utilizará en la clase, aunque no es muy dinámica. No sé si alguien tenga alguna opinión también de cómo, si podemos subir un poquito para que se vea el prompt y ver qué es lo que nosotros haríamos, ¿no? Con por qué es que quedaría de esta manera. Y además, fíjense bien, es muy interesante, porque lo que vi o noté de los ejemplos que ustedes generaron, cuando le daban el rol, le daban un rol básicamente de el rol de ustedes, ¿sale? Es decir, ustedes le daban el rol de un docente y el contexto de donde lo estaban trabajando. Sin embargo, no hicieron a la inteligencia artificial, no la volvieron experta en algo, ¿sale? Y eso es algo que es importante, porque, por ejemplo, en este caso de la progresión que tenemos ahí en pantalla, por ejemplo, no le estamos dando un rol a la inteligencia, por ejemplo. Entonces, al no darle un rol, pues lo va a generar como lo generaría simplemente la inteligencia, ¿no? Veíamos el otro, si podemos bajar, maestro. Había uno que tenía que también fue el que metimos en ChatGPT. Este, creo que era uno, me parece que es este. Por ejemplo, un experto en docencia. El problema es que es un experto en docencia.
un experto en docencia podría ser un experto en educación pública, un experto en políticas educativas, un experto en métodos de enseñanza. Es decir, ¿qué significaría desde la perspectiva de ustedes, cuál sería el rol de un experto en docencia? Por ejemplo, también en el de abajo, dice, tomando el rol de un maestro de secundaria que enseña inglés, el problema de acá es que, nuevamente, el rol que le damos es un maestro de secundaria que enseña inglés. No le decimos que es un experto en la lengua inglesa o no le decimos que es un experto en la gramática inglesa o en, por ejemplo, una de las recomendaciones que yo les hago siempre es, por ejemplo, en este caso que es inglés, yo lo que les recomendaría hacer es decirle a la inteligencia, oye, quiero que tomes el experto de un docente de la lengua inglesa para estudiantes para estudiantes que el inglés es su segunda lengua, ¿sale? O un segundo idioma. ¿Por qué? Porque eso contextualiza mucho decir, no estoy hablando con nativos, porque sí podemos decirle también, si queremos hacerlo todavía más complejo el asunto, decirle que es de lengua inglesa dando clases en una escuela elemental en Estados Unidos con estudiantes nativos. Recuerden siempre que hay una importancia de poder, digamos, fortalecer de mejor manera el rol que asuma la inteligencia artificial. Y eso va a ser lo más importante, porque, repito, por ejemplo, en la que vemos ahí de hace ratito, teníamos el experto en docencia y es maestro de la materia de ecosistemas. El problema es que no le dijimos que fuera experto en ecosistemas, sino que le dijimos que fuera experto en docencia. Entonces, el rol es desde una experiencia docente más que desde una experiencia de, por ejemplo, ecología, biología, que quizás hubiera acercado más. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo también es que si le dimos el rol de un experto en docencia, mejor le demos un rol experto en el nuevo modelo de educación de la SEP, que le demos el rol también al mismo tiempo de un experto en ecosistemas, en biología, en ciencias naturales. Es decir, no importa que no es solamente que asuma un rol solamente, sino que puede ser una combinación de roles. Es un poquito como cuando estudiábamos a los griegos, que decíamos que eran filósofos, matemáticos, físicos, biólogos, químicos. O sea, vuelves a darle ese rol multiprofesional a la inteligencia artificial y tendrás algún resultado mejor. Si regresamos al anterior también, que era con la respuesta, creo que es el de arribita ese, dice rol de docente en biología a nivel medio superior. ¿Qué tanto nos convendría mejor decirle que es experto en biología y que le han pedido que dé clase a nivel medio superior? O sea, es decir, darle una fortaleza del área disciplinar, que probablemente muchos de ustedes la tengan en ese sentido. Por ejemplo, matemáticos pueden ser ingenieros, físicos, matemáticos puros y demás. Darle ese rol que es el formativo, ¿sale? Y después, pues decir que da clases o sea, es decir, el contexto es dar clases a nivel medio superior, pero el rol tiene que ser una persona experta en biología y pueden poner todavía más y decir en particular o específicamente en tipos de reproducción sexual asexual. O sea, es decir, le das el rol de lo que quieres que tome. Entonces, entre más específico sea ese rol, mucho mejor va a ser la solución. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? También leyendo en el chat, se inicia con actividades right and left y el alumno que se equivoca responde preguntas acerca del vocabulario o para retomar conocimientos de las clases anteriores. Podríamos agregar la actividad para evaluar su conocimiento previo y despertar interés sobre el vocabulario gramática. Sí, y de hecho, aquí es algo muy interesante porque si bien es cierto lo que estamos viendo como por ejemplo acá de hacer ese tipo de actividades y demás, una recomendación que también les voy a dar es que como ustedes son expertos en lo que están enseñando, traten de decirle más a la inteligencia artificial, más en específico que quieren, para que no sea tan general, digamos, en esta parte. Por ejemplo, aquí este modelo dice la parte del enganche, ¿no? Del engagement. Dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo nacen los seres vivos? ¿Por qué somos tan diferentes a nuestros padres y al mismo tiempo nos parecemos a ellos? Esa actividad, mostrar imágenes de diferentes formas de reproducción
en diversos organismos, animales, plantas, bacterias. Preguntar a los estudiantes que observen y qué ideas tienen sobre cómo se originan nuevos individuos. La pregunta es, y eso es, voy a decirlo meramente desde mi experiencia o perspectiva. A ver, si nos preguntamos, ¿alguna vez te has preguntado cómo nacen? ¿Por qué somos tan diferentes? Yo hubiera mostrado en vez de imágenes de las diferentes formas de reproducción, porque ese es, digamos, uno de los temas que nosotros vamos a tratar, que es explicar la reproducción sexual asexual. Yo en realidad hubiera mostrado, por ejemplo, imágenes de padres e hijos, madres e hijos, madres e hijas, en diferentes especies. Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, a mí me gustan mucho los gatos. No sé si han visto que de repente de los gatos pueden salir de varios colores, de diferentes formas de ojos, de cómo estás, sus manchitas de color en la piel. O sea, es decir, y decir, mira, estos todos son hijos de esta gatita y este gatito, ¿no? ¿Cómo es que es tan diferente? O sea, es decir, llevar la motivación precisamente no al contexto, sino a lo que lo va a relacionar. Eso es solamente como ese análisis crítico que hacemos sobre lo que está ahí. Porque en realidad, como el tema va a ser sobre los tipos de reproducción, en realidad sí sería interesante decir, a ver, ¿cómo es que surge una especie y puede tener rasgos similares y algunos diferentes? ¿Cuáles serían algunos como muy pronunciados? Sabemos que hay ciertas, por ejemplo, el mentón con hoyito, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me fue el nombre, es muy genético, o sea, ese se traslada muy, muy fácilmente, pero hay otros no, como la nariz o las orejas, no es tanto. Por ejemplo, cuestiones de los dientes o demás, que son más claros genéticamente hablando. Entonces, es como decir, yo sí sé todo eso, si yo puedo darle el contexto, a mí me conviene, aunque mi prompt sea de 2 párrafos o casi de media página, no importa, porque lo que yo quiero que ustedes vean es que esta herramienta no sustituye lo que ustedes planean, ¿sale? Y está bien, los ejemplos que mostramos de prompts está bien porque precisamente esperaba yo que pasara algo así, porque la idea es decir, no, es demasiado genérico y desgraciadamente, por ejemplo, vean esa exploración, ¿no? La actividad, dividir a los estudiantes en equipos y proporcionarles diferentes materiales como las semillas, levadura, agua, microscopios, están disponibles. Luego cada equipo se va a poner a observar los materiales, buscar evidencia de reproducción. Y entonces, si se dan cuenta, desde mi perspectiva, nuevamente, me parece que ya no hubo una conexión con la motivación tan evidente para el estudiante del paso 1 al paso 2. Y bueno, abajo habla de que ya el profesor va a presentar ahora los conceptos de reproducción sexual, asexual. O sea, es decir, si nosotros vamos tratando de unir todas estas ideas, desde mi perspectiva, por ejemplo, la respuesta que nos da la inteligencia, me parece que sería muy confuso para, por ejemplo, poder entender ese concepto. Entonces, sí quiero que ustedes vean que cada prompt que nosotros podamos proponer puede irse extendiendo de grandes formas y eso, al parecer, uno podría decir, no, pero pues es que si lo voy a hacer yo, pues mejor lo hago yo. No, porque en realidad la ventaja que tiene la inteligencia artificial es que nos tiene a nosotros, no al revés. ¿Sale? O sea, la inteligencia artificial es esa herramienta que se va a basar, que va a darnos una respuesta con respecto a lo que nosotros digamos. ¿Sale? Entonces, si yo le digo algo, si nos regresamos al primer ejemplo, al de el primerito que estaba hasta arriba, este de acá, si nosotros no le damos un rol, va a tomar como lo que va a poder hacer, ¿sale? Y de repente ¿cuáles son los aspectos, por ejemplo, de la cultura mexicana? Depende un poquito, por ejemplo, de si las clases las damos en el centro, si las damos en el norte, si las damos hacia el Bajío, si las damos hacia el sur. Entonces, sí sería como interesante tratar de especificar algunas cosas que nos parezcan a nosotros como interesantes. De hecho, yo les platico, cuando yo voy a hacer un prompt, siempre lo hago primero como en una hojita y digo, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y entonces empiezo a hacer como flechitas, empiezo a hacer diagramas en mi libreta para ver cómo armar ese prompt, cuáles son esos elementos claves y a partir de eso ya cuando yo voy vaciando,
voy marcando con una palomita cuáles son los elementos que ya puse, y al final me queda mi prompt elaborado. Entonces, sí me gustaría, ahora sí, si regresamos a ChatGPT, sí me gustaría que ustedes vieran en este primer warm-up que ustedes tenían, en este que está aquí en pantalla, ¿qué le dirían con respecto a ese warm-up a la inteligencia artificial para decir, ok, no me, no me agrada que sean 10 minutos, creo que la actividad no me va a dar tiempo de dividirlos en parejas y que compartan, que desean, necesito que lo modifiques me gustaría que ustedes pensaran un poquito en eso y antes de que termináramos la sesión del día de hoy, le volviéramos ahí de que quedara el maestro Julio con esa imagen para que en ese mismo chat modifiquemos con respecto a lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, sí es solamente un consejo, sí es importante esa parte. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, y lo que podemos hacer ahorita es seguir con estas ideas de los prompts para ver qué podemos hacer, ¿no? No hay dudas. Recuerden que pueden tanto levantar su mano como escribir en el chat y con mucho gusto lo vamos checando, ¿no? Bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Sí, doctor. Adelante. Muy bien. ¿Me indican si la pueden ver? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, tenemos estos cinco, bueno, pues 5 puntos que yo les había dicho ayer, 6 porque agregamos esta parte educativa que es los objetivos de aprendizaje. Nuevamente, nosotros podemos o debemos saber estos de inicio, los objetivos de aprendizaje, para poder nosotros generar todas las secuencias, todas las actividades que vamos a tener, ¿no? Entonces, este rol que yo les decía, pues debe ser un rol que involucra muchos roles quizás, pero es una persona que es experta en algo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? A mí me pasa de repente, he dado algunas materias de seminarios de tesis a nivel licenciatura y pasa algo muy curioso y creo que se aplica a todo lo que hacemos aquí, ¿no? Y es lo siguiente. Le pides a una persona y le dices, oye, ¿en qué área, qué es lo que te gustaría hacer de tesis? Y te contestan, no sé, a mí me gustaría trabajar con psicología educativa. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos algo muy amplio y después decimos, bueno, sí, psicología educativa, pero ¿qué? Ah, no, pues me gustaría ver, por ejemplo, cómo aprenden los niños. Ajá, ok, pero ¿cómo aprenden los niños qué? A leer, matemáticas, a identificar patrones, ¿cuál? Es decir, cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, un tema en biología, ¿sale? Tenemos un tema en biología y hablamos de división celular. Y de división celular tenemos dos, por lo menos tenemos esas formas en que se dé la división celular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que queremos? Entonces, especificar o decir, haz la diferencia entre, o, por ejemplo, si hay una persona que dices, yo quiero que tomes el rol de un experto, pero ya con doctorado y todo lo demás, más todavía va a ser más específico lo que vamos a estar escribiendo. Y eso es algo que es de algo muy, muy importante. Estoy leyendo también un comentario del chat. Déjenme más rápido, lo veo. Esa es una de las formas. Leo rápidamente lo del chat. Nos hablan de que este chat GPT y las herramientas de IA que se tienen nos podrían ayudar a diseñar actividades no cotidianas, es decir, que quizás nosotros no haríamos, digamos, como de primera instancia. Y sí es cierto, porque en realidad a veces hay cosas que dices, no se me hubiera ocurrido, pero creo que lo que es más importante o la forma más adecuada de aprovechar la inteligencia artificial es más bien llevarlo a la cotidianidad. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que cierta actividad funciona, pero lo que yo no sé es cómo llevarla a cabo, qué tipos de materiales, qué tipo de temática, cómo lo puedo abordar, eso me conviene más a que me diera actividades que yo no conozco. ¿Por qué?
Porque si yo no conozco la actividad de previa, es decir, no lo he usado nunca cotidianamente, me va a costar trabajo llevarla a cabo, aunque me digan cómo lo haga. Entonces, más bien yo lo que les recomiendo es, si ustedes dicen, a ver, yo quiero problemas de opción múltiple, yo decirles, quiero problemas de opción múltiple así, de esta forma, con estas características, con este nivel de dificultad. Oye, yo quiero hacer un experimento de tal cosa. ¿Qué materiales les tendría que pedir? Esto y esto. Es decir, que haya ese conocimiento previo de parte de ustedes y no dejarle tanto a la inteligencia artificial a que se imagine cosas que no sabemos si realmente puede ocurrir, a menos de que sí conozcamos que el fenómeno va a llevar a eso. ¿Sale? No sé si me logro explicar con esa parte, pero sí creo que es mucho más importante que ustedes planeen de entrada qué le van a preguntar a la inteligencia artificial y tratar de no dejar al sorpréndeme, ¿sale? Solamente que ustedes definitivamente tuvieran algo que ustedes conocen, pero realmente la duda es sobre un proceso que quisieran incorporar, pero que no saben de qué se trata, entonces le dejamos esa libertad de decir, oye, yo sé que esto funciona con un aprendizaje basado en proyectos. No lo conozco del todo, ¿me puedes explicar y dar un ejemplo sobre eso? Ah, bueno, ya estamos en otro lado, donde estamos de todas maneras orientando a la inteligencia artificial a que nos diga qué actividad sería como interesante proponer, ¿no? Entonces, esa es una situación interesante, ¿no? Leyendo un poquito lo del comentario del chat, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, vamos a hacer una cosa y les voy a mostrar una parte de ChatGPT que a lo mejor algunos ya conocen, quizás otros no, pero que nos puede ayudar un poquito a entender a qué me refiero con esta parte. Miren, cuando nosotros estamos en ChatGPT, ChatGPT gratuito tiene la opción que se llama ChatGPT 4.0 Mini o el O0 Mini. Estas versiones son para las versiones gratuitas. Luego hay una versión que se llama ChatGPT 4o con Canvas, que lo que hace es que tú vas escribiendo, vas viendo las respuestas y te permite un espacio donde tú puedas comentar cosas que se podrían mejorar, porque pues obviamente los desarrolladores están tratando de ir mejorando día a día. Y bueno, este es el chat GPT Mini, que es el que por ahí vi en pantalla, y este es el modelo anterior, ¿sale? Bueno, ahora, en la versión de paga, que es la que yo les estoy mostrando en pantalla, nos aparece este que es el O1 Preview. Este O1 Preview es el razonamiento más avanzado que existe. Todos estos razonamientos, el 4A, el 4O, el Mini, el 4, el 3.5, todos los anteriores, pero particularmente a partir del 4O, tienen un nivel de razonamiento de un estudiante de bachillerato. Entonces, hace más o menos un razonamiento a ese nivel. Y eso es también limitante por todo lo que nosotros podemos pedir para arriba. Este DO1 Preview es un razonamiento avanzado como si pensara como un estudiante de universidad o de posgrado. Es decir, ya está en un nivel un tanto diferente. Entonces, sí es importante que eso lo tomen en cuenta porque lo que quieres hacer es, nuevamente, darle un rol que a ese nivel de razonamiento pueda juntar varias experiencias y poderlo hacer. Entonces, eso es algo que es importante. Otra cosa de GPT de paga es esta parte donde dice explorar GPT. Si yo tengo la versión de paga en GPT, yo puedo ver las diferentes, digamos, desarrollos, aplicaciones que se han hecho a partir de GPT, como les decía en la sesión anterior, cuando tú jalas como API, jalas a GPT y lo montas en tu sistema para que sea muy específico, como lo veíamos en la última ocasión. Entonces aquí en la página de ChatGPT, en la versión de paga, tiene todas estas opciones de GPTs, tanto que son de tendencia, que alguien los haya desarrollado, como los propios que ha desarrollado ChatGPT, como por ejemplo DALI. DALI es el que es el generador de imágenes, este que es para análisis de datos, este que es para escritura y así, ¿sale? Bueno, otra cosa que es interesante con respecto a esto es que uno puede crear un GPT. Es decir, puede crear a partir de ChatGPT con el API necesario, puede generar alguno de estos con una especificidad hacia algún tema en particular. Entonces, vamos a utilizar alguna de las herramientas que están acá y que les daría una idea de qué es lo que puede ocurrir
e incluso poder apoyar a sus estudiantes como tal en ese sentido. Y para eso voy a ocupar que es el tutor de código, que es bueno, este es tutor de código, ¿no? Vamos a buscar acá Khan Academy, que les decía que es de los mismos que tienen la plataforma de Khan Academy, y se llama, déjenme acordarme, se llama Camingo. A ver si lo... Khan Academy debería tener, aquí está, Tutor Me. Este tutor lo que hace es ser este tutor personalizado que se le llama Camingo. Camingo no está disponible todavía como aplicación fuera de Khan Academy para México, pero sí lo podemos ocupar para afuera. Y particularmente en este caso de inglés. Lo voy a mostrar ahorita para inglés, pero podemos generalizarlo para cualquier otro tema. Entonces, fíjense bien, aquí está el tutor y este tutor sirve para cuestiones de matemáticas, ciencias, preguntas de humanidades y demás. Entonces, yo lo que podría hacer es trabajar con Canmingo para que me ayude a ver, a visualizar algunas cuestiones interesantes. Si mal no recuerdo, había algo que tenía que ver con necesidades, ¿no? O sea, cosas que necesitamos, que tengo y demás. Entonces, yo le puedo decir que necesito entender, por ejemplo, el verbo necesitar, ¿no? Y cómo lo puedo yo conjugar, cómo yo lo puedo formar en diferentes oraciones, en diferentes, por ejemplo, formas de oración, preguntas, exclamaciones y demás. Y yo lo puedo tomar acá. Entonces, podemos empezar con algo muy simple y decirle le podemos decir que nos explique el verbo need, ¿no? Entonces les dice, bueno, se puede usar en algunas expresiones que son de necesidad o de requerimiento y algunas veces muestra que es algo importante de tener o hacer, ¿no? Por ejemplo, yo necesito agua para mantenerme hidratado, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Tener agua. Yo necesito estudiar para el examen. Es importante estudiar para estar listo para el examen. Entonces, te dice, ¿tiene sentido? Y le puedes decir que te dé más otros ejemplos o que te diga cómo lo podrías utilizar en una pregunta, cómo lo podrías utilizar en un contexto cultural, familiar, etcétera, etcétera. Y este es un tutor que te va a permitir. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, ¿cómo puedo conjugarlo, no? ¿Cuáles son los tiempos verbales? ¿Cómo lo pongo en pasado? Y demás. Yo puedo funcionar con esto. Y, por ejemplo, no sé, puedo decir, por ejemplo, que lo use en una pregunta. Do you need help with your homework? ¿Necesitas ayuda con tu tarea? Entonces, lo que va a tratar de hacer este tutor en diferentes temas es saber qué es lo que puede estar ocurriendo. De hecho, podemos meter aquí un tema que tenga que ver con biología. Por ejemplo, hace rato que decíamos de la división celular. Por ejemplo, no sé, eh, es que había por ahí un tema, no me acuerdo si había algo de química o de biología, si no mal recuerdo, si me ayuda el maestro Julio pegándome en el chat, algo había de biología o química, pero lo que hace Camingo es que no necesariamente te va a dar la respuesta directa, sino lo que te va a decir es, te va a ir ayudando como tutor. Entonces, lo que pueden hacer ustedes con sus estudiantes, usando Camingo, usando, digamos, dándole un rol a la inteligencia artificial como de tutor cognitivo, de tutor en biología, enseñarles cómo pueden ir haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, de reproducción sexual, por ejemplo, que me explique la diferencia. Entonces, que nos explique la diferencia entre la reproducción sexual y asexual.
Entonces, podemos ir viendo, entonces, ¿qué involucra, no? Entonces, ¿qué es lo que va involucrando? Y pues, se puedes pensar en algún ejemplo de organismo que se reproduzca de alguna de las dos formas. Y entonces puedes poner, por ejemplo, los mamíferos. Por ejemplo, are sexual beings, ¿no? O sea, seres vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dices eso y te dice, es correcto. Los mamíferos, que incluyen a los humanos, se reproducen sexualmente. Y lo dice, ¿puedes pensar en algún organismo que se reproduzca de manera asexual? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo la inteligencia artificial de Canmingo? Lo que va haciendo es ir haciéndote preguntas, como te lo haría un profesor, de decirte, ahora, ¿qué más? A ver, cuéntame, ¿qué podrías pensar? Por ejemplo, los que pusieron el expertos en biología, vamos a pensar en en algún organismo que se reproduzca de manera asexual. No sé si me puedan escribir, si alguien está en biología, que me pudieran poner eh, alguno de los organismos que se reproducen de manera asexual. Una cosa que yo podría preguntarle es, por ejemplo, esto, birds, como pregunta, no como como respuesta. Y dicen, las aves se reproducen sexualmente como los mamíferos, de que de dos padres, una madre y un masculino y un femenino para la reproducción. Puedes pensar en algún otro ejemplo. Dice, te doy una pista. Son organismos simples como las bacterias, ¿no? Por ejemplo, la estrella de mar. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice la estrella de mar? Así, ¿se acuerdan cómo se dice estrella de mar en inglés? Me dicen, se me fue ahorita ay, ¿cómo se dice? Si alguien la tiene, se los agradecería mucho. No me acuerdo, se me fue el nombre de la estrella de mar en inglés, pero bueno, podemos poner, dice como bacterias, eh, levaduras, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Es que es que no me acuerdo, no estoy, no, sería muy simple que fuera simplemente estrella de mar, pero vamos a ponerle, por ejemplo, starfish, claro, es que se dice así. Sí, no me acordaba si era junto o cómo era. Gracias. Sí, te dice, sí, la estrella de mar se reproduce asexualmente a través de un proceso que se llama regeneración. Y esto va como ayudándonos a que los estudiantes puedan de una manera, digamos, autogestiva, ir trabajando con estas ideas. Y bueno, esto de alguna manera lo podemos, ir utilizando también en un chat más genérico. Este que le estoy mostrando es el de Khan Academy y obviamente está montado como un chat avanzado en la versión de paga de ChatGPT. Entonces, a lo mejor no tuviéramos esa posibilidad. Pero lo que sí tenemos como posibilidad es trabajar directamente en un chat GPT, pero obviamente enseñándoles cuál es el rol que podrían tomar de manera más adecuada. Entonces, así como tenemos una serie de GPTs que la gente o el mismo chat GPT ha generado para que puedan ir haciendo algunas cosas. Por ejemplo, eh, para hacer imágenes de colores, entonces le puedo decir que tome alguna idea y le puedo decir que quiero dos gatos jugando. Dos gatos meninos jugando con una pelota. Entonces va a crear una página para colorear de dos gatos meninos que están jugando con una pelota. La imagen tendrá líneas simples y claras que sean fáciles de colorear, mostrando a los gatitos en una pose divertida mientras juegan con la pelota. Y entonces dice, dame un momento. Y ahí está. Y entonces tienes una página la cual te puede ayudar a qué? A ilustrar tus actividades, a darle un contexto de la actividad. Por ejemplo, a veces decimos, oye, pero es que ¿cómo ahora puedo generar una imagen
en inteligencia artificial y cómo la referencio. O de repente yo tengo imágenes que me gustan de algún libro y entonces le digo, oye, esta imagen del libro me gusta, pero si yo la pongo, te violo los derechos de autor, estoy cometiendo ciertamente plagio, ¿cómo lo puedo evitar? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es pidiéndole la cita de esta imagen. La otra es preguntándole, oye, ¿cómo cito cómo puedo citar esta imagen? Entonces puedo ponerle cómo citar esta imagen en un trabajo. Y entonces lo que va a hacer GPT por lo regular es esto, ¿no? Y entonces dice, OpenAI 2024, título, descripción de la imagen, dos gatitos jugando con una pelota, imagen generada por GPT. Con que ustedes incluyan esto en sus textos, en lo que ustedes están haciendo, ya con eso, ¿sale? Entonces, eso va a ser muy importante porque lo puedes poner, ¿sale? Pero si tú tienes una imagen que te gusta mucho de un libro, mi recomendación es, si yo la tengo, es simplemente adjuntar un archivo y decirle, oye, esta imagen que está en tal libro me gusta mucho. Ayúdame a generar una imagen similar para no tener problemas de derecho de autor. Y entonces ya no se inspira de digamos, de la idea de lo que tú le estás medio solicitando, sino que en realidad ahora lo que está haciendo es tomar tu imagen como referencia y eso te va a reproducir una imagen nueva. Les repito, yo en algún momento he estado trabajando con exámenes de inglés y utilizo GPT para decir, por ejemplo, trabajar donde es enfrente, atrás, adentro, sobre, en, ¿no? O sea, todas estas que les cuesta mucho trabajo de repente a los estudiantes, genero la imagen y ya no me tengo que preocupar por otra cosa, ¿no? Y esto resulta ser bastante interesante, podemos hacer imágenes bastante complejas. Si nosotros trabajáramos directamente desde ChatGPT, yo lo que tengo que decirles es que use cierta, por ejemplo, cierto GPT, por ejemplo, decirle, usa Dalí para tal cosa. Ahora, otra cosa que se me había olvidado mencionar, pero no lo quiero dejar pasar, es que yo, si no estoy seguro cómo generar mi prompt, le puedo preguntar a GPT que me ayude a generar un prompt que me dé todos estos aspectos. Entonces, no sé si podemos tantito proyectar, voy a dejar de compartir, maestro Julio, no sé si podemos compartir su imagen, la que tenía de ChatGPT. Sí, mi doctor Alfonso, ahorita comparto mi pantalla. Gracias. Entonces, por ejemplo, ahí en ChatGPT, Espera. ahí está la pestaña. Es que como me aparece lo del menú de Teams arriba, se queda bloqueado. Ah, Listo. sí. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos este, la siguiente progresión, ¿no? Así como los verbos. Entonces, quiero que tome, maestro, todo lo que está entre comillas, que se Ajá, todo lo utiliza de que está entre hasta comillas más hasta relevante. relevantes. Sí, exacto, está ahí. Entonces, tomamos todo eso, lo pegamos en el chat, no le vamos a dar enter todavía, y le vamos a poner antes del utiliza, pasamos el cursor para adelante, antes de las comillas del utiliza. Ya lo tenemos ahí. ¿En qué apartado, perdón? Ajá, donde copió hasta el principio, o sea, antes de lo que Ah, copió, ajá. movemos el cursor para allá, ajá, exacto, antes de las comillas, y le vamos a poner la siguiente instrucción. Genera 3 prompts para evaluar la siguiente progresión en estudiantes
con un nivel A1 de inglés. Ahí nada más le quitamos una N. Listo. Y ¿Y damos ya le dos doy puntos enter? después Ah, no. 2 puntos después del inglés. Ok. Y le damos enter. Lo que le estamos nosotros pidiendo es eh, ciertos prompts que nos permitan entender que podemos utilizar. Si bien aquí no le dimos un rol todavía como tal, me está dando algunas ideas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dice prompt 3, describe 3 actividades cotidianas de tu familia utilizando los verbos. Aquí, lo que nos dice es, por ejemplo, estas cosas. Entonces, dice, estos prompts son accesibles. Podemos copiar cualquiera. Podemos copiar si quiere el día, el 3 desde instrucciones. Bueno, un momento. Sí. ¿Hasta acá? Sí, hasta ahí y lo pegamos. Listo. Y entonces da algunos ejemplos de lo que se podría hacer. Si bien ya no nos los dio en la secuencia, pero nos da cosas distintas que podríamos ir haciendo. Ahorita lo que hicimos fue muy fácil, ¿no? Porque fue decirle, oye, crea 3 prompts con esto. Y nos faltó a lo mejor algún contexto. Pero a lo que yo voy es que si nosotros tenemos dudas de cómo generar prompts, podemos nosotros preguntarle al mismo GPT que nos genere prompts. Por ejemplo, yo utilizo mucho esa forma de trabajar, de pedirle prompts cuando no estoy seguro cómo generar una imagen. Particularmente a mí es con las imágenes, es decir, es que yo quiero esto, pero ¿cómo le digo? Entonces, lo que le digo a GPT es decir, a ver, yo necesito que la imagen tenga, no sé, niños corriendo, que haya un edificio, que haya juegos y que haya una pelota. Necesito que me ilustres con esto la importancia de la paz y la convivencia entre los niños, ¿no? Y entonces te genera esos prompts que los utilizas tú para generar la imagen. Entonces, ahorita que vayamos, sí les pediría otra vez unos 5 minutitos que podamos, para tomar un poquito de agua, podemos regresar y trabajar un poquito en esa idea de cómo usar los prompts que nos genere para poder trabajar en lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, antes de que nos den las 4, porque ya no son las 4, pero no sé si tengan alguna pregunta, comentario, ¿no? Perfecto. Entonces, maestro Julio, no sé si nos podamos tomar unos 5 minutitos hasta 4:05 para respirar. Sí, doctor Alfonso, si gustan, nada más dejo, bueno, dejo esta parte de mi pantalla compartida y regresamos ahorita 4:05. Muchas gracias.
Muy bien, ya estoy aquí con ustedes. Les agradezco mucho este tiempo para recuperar un poco el aliento. Y quiero mostrarles una cosa antes de que se me olvide, porque siempre lo abro y la vez pasada se me pasó comentarles, pero sí me gustaría tomarlo como ejemplo y ver qué podemos ir haciendo, porque alguna de estas herramientas les podría ser de utilidad, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Se acuerdan que yo ya les había platicado el día martes de esta plataforma que es Magic School, que les repito que a mí me agrada bastante? Y quiero hacer un ejemplo rápido y lo voy a usar en la herramienta de Magic School, pero en realidad lo que les quiero mostrar es cómo podemos a partir de esto generar audio. Hay diferentes plataformas, unas son mejores que las otras. ¿Saben qué les recomiendo? Hay si ustedes usan Android, el sistema operativo Android, hay digamos, algo que pagamos mensualmente, pero hay también anual, que se llama el Play Pass. Play Pass lo que hace es que te da cierto ingreso gratuito a ciertos programas Pro. Entonces, lo que haces es pagar, yo pago alrededor de 59 pesos al mes, porque no he querido contratar la versión anual, pero pago como 59 pesos al mes. Y lo que hago es que hay ciertas aplicaciones que son Play Pass y entonces esas aplicaciones tú ya no pagas nada más y tienes la versión más completa. Entonces, dentro de esas hay una que te permite hacer voces con inteligencia artificial para diálogos. Entonces, simplemente lo pongo sobre la mesa por si a alguien le interesa. ¿Por qué? Porque de repente queremos hacer el listening o tenemos que hacer alguna otra actividad de conversaciones y queremos ver cómo generarlo, lo podemos hacer de esa manera. Pero lo que voy a hacer a continuación es algo que tiene que ver con eso. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, le voy a dar en Magic School una herramienta que se llama textos informativos. Y entonces voy a generar un texto. Lo voy a generar, digamos, fácil, digamos, para primero de bachillerato, ¿sale? Que nos genere una página y que sea, hay literatura no ficción, que sea algo que sea expositorio, algo argumentativo, persuasivo o un procedimiento. Entonces simplemente le vamos a poner que nos exponga y aquí le vamos a poner que queremos un texto sobre cell membranes, membranas celulares, ¿no? Membranes, me equivoqué. ¿Sale? Y que habla sobre membranas celulares. Entonces, generamos el texto, simplemente es, les repito, nada más es para tener una idea, ¿no? Entonces, nos genera un texto, podemos revisarlo, obviamente ver qué es lo que tiene. Aquí no hicimos que tomar un rol, porque en realidad el rol ya es como de docente y lo que especifica nada más es el nivel, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, voy a copiar este pedacito, nada más, como ejemplo, y hay diferentes plataformas y les voy a mostrar varias de ellas. Una de ellas se llama Eleven Labs. Si quieren, después también les mando un listado de todas las que hemos estado ocupando. Y aquí ustedes pueden escoger qué tipo de narración desean. Tiene varios idiomas, pero particularmente el inglés es el que es interesante. Este de acá me parece que es la voz de Rachel de Friends en inglés, ¿sale? Pero lo podemos usar, por ejemplo, como Britney Spears, como Denzel Washington, Amelia, no sé si esta debe ser Amelia Clark, que es la de Game of Thrones. Entonces, así, pero tenemos de noticias, de social media, narración, voces de hombres, voces de mujeres. Aquí le voy a dejar simplemente esto y permítanme, voy a dejar de compartir tantito porque quiero compartir con audio, porque si no, no lo escucharían. Entonces vamos a compartir con audio y lo que hacemos es simplemente voy a pegar el texto que generé. Ahí está. Son 477 palabras, nos permite tener, se va a consumir 477 créditos de los que yo tengo 9000, ¿sale? Y aquí puedo generar algunos settings, la estabilidad, la similaridad, si se exagera o no se exagera, etcétera, etcétera, y generamos el speech. One of the key functions of the cell membrane is to maintain homeostasis, which is the stable internal environment necessary for cells to function properly. The cell membrane achieves this by acting as a selective barrier. It allows certain molecules to pass through while blocking others. For instance, small nonpolar molecules like oxygen and carbon dioxide can easily cross the membrane,
while larger or charged molecules require specific transport proteins to assist them. No sé si pudieron escuchar el audio. Sí, Sí, doctor. Me gustaría que ustedes, que son docentes de inglés, la mayoría de ustedes, me dijeran, me permitieran una evaluación de este audio. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo escuchan? ¿Creen que pueda ser útil para una clase? Me gustaría saber su impresión. ¿Qué les parece? Muy bien, y les digo, pueden tener alguno otro, por ejemplo, de las noticias. Y de hecho acá pueden ustedes escuchar cómo se oye cierta Just trust yourself, then you will know how to live. otra que As no. we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. ¿Sale? Podemos The world ocupar is round, and the place, which may seem like the end, may also be the beginning. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Incluso una historia, ¿no? Entre dos personas, para que no suenen los dos igual. Podemos hacerlo como místico, ¿no? No me acuerdo cuál fue, pues. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Y entonces es como un narrador, ¿no? Y está contando una historia tenebrosa o una historia de misterio. Y ustedes pueden jugar un poquito con todo esto. E incluso pueden generar todos esos diálogos. Hay otras herramientas que son muy poderosas. Quiero simplemente mostrarles alguna de ellas. Por ejemplo, esta es otra para generar voces. Por ejemplo, aquí hay una voz femenina. Hi there. Welcome to Lovo AI. My name is Chloe, and my voice is calm and soothing, perfect for narrating audiobooks. Here, have a listen to the classic Pride and Prejudice, written by Jane Austen. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered the rightful property. Esa es, por ejemplo, una voz así, calmada para una lectura. Podemos oír a Santa Claus. Ho, ho, ho! Welcome to Lovo AI. I am Santa Claus, and my voice can be used for games or even... Y así, ¿no? O sea, esa es otra plataforma que también ya genera todas estas voces, son por inteligencia artificial. Si se dan cuenta, ya no son estas tradicionales voces robotizadas que se tenían en algún momento, y eso es algo que es algo fascinante, porque ya no estamos el clásico de Google que te decía como muy robot, ¿no? Es más, lo que les quiero mostrar a continuación es todavía un avance mucho más fuerte. Bienvenidos a Synthesia, la plataforma de vídeo con inteligencia artificial número 1 para empresas. En tan solo unos clics, puedes transformar un texto aburridísimo en videos atractivos de formación, ventas o marketing, utilizando avatares y voces con inteligencia artificial de alta calidad. Pruébalo gratis hoy mismo. Otros más como HeyGen. HeyGen, where you can create and translate videos without a camera or crew. I may not look like it, but I'm an AI avatar, and I can speak your audience's language. Hablo 175 Idiomas. Sie können auch vorhandene Videos mit KI-Stimme und Lippensynchronisation übersetzen. That's the magic of HeyGen. What can we help you create? Hey there. Pues, por ejemplo, esta es una página que te permite hacer videos con personas que ya son generadas por IA, ya no son personas reales, y que además tienen un algoritmo muy interesante que lo que hacen es ajustar el movimiento de la boca a los diferentes idiomas que maneja la IA en cuestión, ya sea HeyGen o Synthesia, que son dos de las plataformas más fuertes ahorita en el mercado.
y que te permiten hacer videos ya más personalizados, en el sentido de que no sean simplemente diapositivas o algo robotizado, sino que ahora tú puedes ver a una persona generada por IA de, pues, aparte de facciones, pues, perfectas, de diferentes nacionalidades y demás, y que puede ser de bastante utilidad. No son baratas estas plataformas, es una realidad, pero las versiones gratuitas te permiten hacer videos cortitos de un minuto y medio, y que sean bastante útiles para eso, ¿no? Entonces eso vale mucho la pena. Y aquí, pues, no sé, es una de las herramientas tantas que ustedes podrían utilizar. Y esta es la que yo ocupo, que se llama Mic Monster. Y nuevamente también me da diferentes voces de manera general, si queremos que sea amigable y demás. Y yo puedo probar cada una de estas voces. In our fast-paced world, taking a moment to practice mindfulness can bring a sense of calm and clarity. Mindfulness teaches us to... Estas todas son voces pros, y lo que puedo usar es una conversación entre dos personas. Protecting our environment is crucial for the well-being of our planet and future generations. Y además, simple actions like recycling, conserving water, and además yo puedo, por ejemplo, en el caso de estas tres voces, generar que sean como tristes, por ejemplo, una voz triste. Art is a reflection of human experience, expressing emotions, ideas, and worldviews. Y así yo puedo ir cambiando si nosotros queremos gritando. Art is a reflection of human... Bueno, aquí no lo hizo acá, pero sí lo puedo hacer en esta parte de acá. Yo puedo escribir algún texto, por ejemplo, vamos a copiar este mismo que está acá abajo. Y yo puedo ir cambiando el tono, por ejemplo, el tono de la voz, la rapidez, ¿sale? Aquí yo puedo poner más rápido, más lento la voz. Y entonces escojo a Sara, la puedo poner enojada, ¿no? Press Enter to add a new block. Press Shift plus Enter to break the line in the same block. Está así como que lo pongas, ¿no? De esa manera. Lo podemos poner amigable. Press Enter to add a new block. Press Shift plus Enter to break the line in the same block. No, eso todavía no lo hizo, no vamos a aplicarlo acá. Press Enter to add a new block. Press Shift plus Enter to break the line in the same block. Ya cambió un poco el tono. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ir agregando líneas, ir agregando líneas, ir agregando líneas, de tal manera que ocupemos diferentes personajes, ¿sale? Y esos personajes pues ya nos dan un diálogo, un texto que yo puedo descargar en un MP3 y ya lo reproduzco en mi clase, ¿no? Incluso si quieren evaluar, por ejemplo, listening, o lo quieren evaluar esta parte de cómo se comprende cuando hay un texto o demás, pues lo generan de esta manera y listo, ¿no? Entonces sí lo quería mencionar porque se me había pasado la vez anterior, comentarles estas herramientas que te ayuden a generar voces. Hay varias, aquí tengo varias que están utilizándose, hay de diferentes precios. Esta plataforma se llama Merv y también tiene voces muy buenas. When you're looking to train your employees, you want to make sure they have the right instruction. Security Hub is committed to providing the best safety training in the industry. Alguna otra que es esta, que son voces que son humanas también. Me parece que, bueno, aquí no sé si... Thanks for calling PlayHT. How can I help you today? Okay, lovely bakers, welcome back to my channel. I hope you're all... Once upon a time, in a magical forest, there lived a little fairy named Rosie. Rosie had shiny wings that sparkled like the stars in the... Do not mistake my silence for lack of grief. I was working on my television show, producing a documentary. Y hay otras plataformas que lo que hacen es, tú puedes grabar tu audio, no me acuerdo cuántas veces te pide que grabes tu voz, leyendo ciertas frases, ciertos argumentos que te da, y puedes tú automatizar tu voz en inteligencia artificial, de tal manera que si no te gusta ninguna de las voces y quieres que tu voz aparezca en todos los videos, te genera tu propia voz neuronal de IA,
pero es a partir del entrenamiento que tú le das con tu voz grabando ciertas cosas y ya, de ahí ya todos los videos que tú grabes los puedes grabar con tu voz sin ningún problema. Entonces, vaya, hay diferentes herramientas que ustedes puedan utilizar. Sí quería mencionarlo porque les digo, se me había pasado la vez pasada, porque me parece que había un comentario con respecto a estas simulaciones de hacer una conversación y demás situaciones. Creo que vale mucho la pena que ustedes conozcan. Les voy a pasar, les digo, algunas herramientas para que puedan hacer eso, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario con respecto a esto que acabamos de hacer. Bueno, cualquier comentario, duda, adelante con toda confianza me pueden preguntar, ¿sale? Bueno, entonces vamos a regresar un poquito a lo que estábamos trabajando. Hay varios, es que está la del audio, hay en Eleven Labs, creo que ese es el más barato, Eleven Labs, creo que ese es el más barato, pero les paso una lista, le voy a preparar una lista al maestro Julio con, digamos, el nombre de la aplicación y para qué sirve, y para que ustedes las puedan tener junto con el enlace, ¿no? O sea, el enlace de la aplicación, para que ustedes puedan entrar a explorar. Yo hace tiempo sí me entró la locura de comprar y comprar y comprar, después ya uno se endeuda y ya no puede uno, pero bueno, vale la pena algunas de las que están acá. Sí, adelante, maestro Julio. Sí, de hecho, si me comparte el enlace, igual en nuestro apartado de SharePoint, pongo así el icono de la página, más o menos una descripción, y cuando le dan clic, lo redirecciona a la página oficial. Ok, perfecto, claro que sí. Sí, yo quedo con esa tarea. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, entonces vamos a regresar un poquito a esta idea que estábamos desarrollando. Les decía que vamos a trabajar un poquito de cómo podemos utilizar nuestras imágenes y cómo podemos contextualizar algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo les decía la vez pasada que cuando yo utilizo GPT, puedo utilizar razonamientos más rápidos, que este es el más básico de todos, que es el 4O, que es el que todo el mundo ocuparía, ¿sale? Pero bueno, están los modelos más avanzados. Pero aquí lo que quiero es que vamos a generar una serie de imágenes y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas. Si bien no lo va a mantener todavía del todo exacto, vamos a ver cómo podemos jugar con estas imágenes, ¿no? Entonces vamos a pedirle los prompts. Vamos a suponer que yo no sé qué prompt le voy a dar para que me dé una imagen adecuada. Y le puedo decir, genera 3 prompts para Dalí. Aquí sí es importante decirle que quiero que use Dalí, ¿sale? Para obtener una imagen de niños y niñas estudiando y felices en la escuela. La imagen debe ser con un estilo de caricatura y colorida. ¿Sale? Digamos que yo no sé exactamente cómo le voy a pedir. Entonces, lo que puedo hacer es pedirle los 3 prompts. ¿Sale? Y ahí está, ¿no? ¿Esto qué me va a enseñar? ¿Qué me va a mostrar o qué me va a ayudar a hacer de esta manera prompts? En que yo puedo, de alguna otra forma, ir aprendiendo cómo se escriben. Entonces, por ejemplo, el primero es un grupo de chicos y chicas que son muy alegres, sentados en unos escritorios coloridos, en un salón muy brillante y con grandes ventanas que dejan entrar la luz del sol. Están muy felices, enganchados en el aprendizaje, algunos están leyendo libros, otros están resolviendo problemas matemáticos en papeles de colores. El salón de clase está decorado con pósters, con el alfabeto y dibujos.
los niños están sonriendo con expresiones de alegría y están en un estilo de caricatura con colores vibrantes, ¿no? Entonces podemos ocupar esta y le podemos decir directamente desde acá, si es que tenemos la versión de paga, decirle usa DALL-E para generar este prompt, ¿sale? Entonces le podemos poner usa DALL-E para generar esta imagen. Le vamos a poner entrecomillado. Y entonces ya no tenemos que ir a la app de DALL-E, sino que le decimos directamente que use DALL-E para poder hacerlo, ¿no? También hay ¿cómo se llama? La posibilidad de hacerlo en Magic School, algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esta imagen. Y digamos que esta imagen me gusta. Y yo le digo, dame el número de ID único de la imagen. Y entonces me genera este código. Este código que yo tengo acá va a ser fundamental si yo quisiera cambiar algo de la imagen y que me tratara de mantener la mayor cantidad de elementos posibles. Entonces yo le puedo decir, usando la imagen con ID único un ID único de identificación y ya le doy el número. Haz, que la clave, con la clase, mejor, ¿cómo le podemos poner? Usando la imagen con ID identificación. Estoy pensando, es que lo quiero pasar a la noche. O sea, lo que quiero pasarlo es a ver si nos los puede pasar a que no sea de día, sino que sea de noche. O sea, en lugar de que sea de día, pon la imagen como si fuera de noche. Vamos a ver qué hace. Vamos a jugar un poquito con eso. Entonces empieza a trabajar con la imagen. Y lo que debería tratar de hacer, porque todavía le cuesta trabajo algunas cosas, pero sería tratar de mantener los elementos y poner ahora la noche, ¿sale? Pero ya mantiene alguna de la idea que nosotros teníamos por allá, ¿sale? Entonces me va ayudando a que si algo me gustó, nada más va generando algunos cambios, algunas adecuaciones, de tal manera que pueda ir utilizándolo, ¿sale? Funciona mejor cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si vemos a este niño que está acá atrás, pues podemos pensar que es este niño que está acá, de acá, y así, ¿no? Ir identificando algunos elementos que son similares, pero si nosotros queremos mantenerlo como de manera más adecuada, por ejemplo, este cartel de atrás lo quiso mantener, nada más que movió las letras, porque todavía eso le cuesta bastante trabajo. Hay diferentes aplicaciones. Si ustedes quieren meter texto en una imagen de IA, esta no es la mejor opción. Si quieren, les doy después una recomendación para meter un texto en una imagen y que se genere por IA. Pero vaya, la idea básicamente es esto, empezar a usar ciertos identificadores que les permita jugar con esa misma imagen o con ese mismo texto o con ese mismo resultado que ustedes han generado, ¿no? Entonces, creo que eso sí es algo que es bastante importante que ustedes lo conozcan para que puedan seguir utilizándolo de esa manera. Pero les repito, si ustedes ya quieren ilustrar sus textos, sus procedimientos, incluso en algún momento, ¿por qué no? Tratar de escribir un libro ustedes en academia, no sé, un libro de texto para inglés y demás, pues lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Y obviamente, pues ir generando los diferentes elementos que se puedan dar, ¿no? Entonces, bueno, esto se los quería también mostrar porque también podemos utilizar esta idea de generar las imágenes. También podemos ver, por ejemplo, vamos a ver cómo lo hace
porque ese no lo he ocupado mucho, que es el de imágenes, ¿no? Entonces, denme un segundito. Le voy a preguntar. Doctor Alfonso, no sé si soy yo, pero de repente el audio ya no se escuchaba. Ah, perdón, sí, es que estaba tratando de entrar a la cuenta, una disculpa. Es que en lo que Sí, no se entraba, preocupe. sí, aquí estoy, nada más que es lo que entraba. Ya está, ok. Muy bien, entonces, bueno, aquí está. Entonces, es de como todavía no entraba, por eso es que no había hablado con ustedes, perdón. Sí, está bien, no se preocupe. Bueno, ya le di la instrucción. En Magic School utiliza una herramienta que es la herramienta de Adobe Express, que es bastante buena. De hecho, yo tengo Adobe Express de paga. No sé si sea muy útil, pero bueno, hay algunas cosas que sirven. ¿Por qué les comento esto? Porque depende del generador de imágenes, es uno mejor que el otro, hay variedad, pero bueno, ustedes pueden escoger alguna imagen que les parezca como bonita, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a mí me gusta esta primera imagen que está por acá, lo podemos guardar, etcétera, etcétera. Podemos ver si lo quiero como un cuadrado, como una imagen y demás cosas, ¿no? Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, marcarlo y que ya lo marco, lo podemos, ese es para reportar. Entonces, no, simplemente le digo que lo hizo bien y toda esta información que ustedes puedan llenar, la verdad es que sí se los recomiendo que lo hagan porque le ayuda mucho a todos los que desarrollan la IA, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Entonces, nuevamente, creo que lo que quiero dejar como moraleja de este uso de la inteligencia es que sí nos ayuda como docentes a poder generar mejores materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, generar nuestras clases de una manera más bonita, de una manera más elegante. Vaya, creo que vale mucho la pena que lo pudieran intentar, porque creo que esto motiva mucho al alumnado a que se involucre más en la actividad, ¿no? Tanto si escuchan unos audios como más claros, mucho más bonitos, si ponen imágenes llamativas y demás. Entonces, sí les recomiendo que lo usen, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta. No. Perfecto. Lo que quiero hacer a continuación es también mostrarles otra herramienta que es gratuita, esa sí es gratuita como tipo chat, que es muy poderosa, que es el Copilot, el copiloto de Microsoft. Originalmente, Microsoft fue de los que compraron también OpenAI y todo lo demás. Entonces, tienen su herramienta que se llama Copiloto y la verdad es que Copilot es muy bueno en dar respuestas, genera respuestas muy, 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 muy interesantes. Y lo mismo que hicieron en ChatGPT, lo mismo que hicieron en Gemini, lo mismo que hagan, también lo pueden hacer en Copilot y la verdad es que lo hace también de manera bastante eficiente con respecto a lo que ustedes pudieran obtener. La verdad es que sí me gusta mucho Copilot, pero no tiene tantas herramientas como lo tienen los otros. Pero en el celular, si ustedes instalan Bing, el de la búsqueda, Bing es la búsqueda, tiene para generar imágenes, o sea, vaya, tiene cosas interesantes lo que puede hacer este copiloto y pueden ir trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, me gustaría que para los últimos 15 minutitos que tengamos de trabajo, pudiéramos regresar, maestro Julio, al chat GPT que usted tenía para que
ver si pensaron con estas ideas cómo modificar ese código que, bueno, ese prompt que nosotros habíamos visto. No sé si podemos proyectarlo. Sí, sí, tengo abierto el prompt y el chat de ChatGPT. Un momento. Listo. Bueno, yo tengo el chat de ChatGPT. Aquí estamos en Ajá, sí, este subimos. apartado. Ajá. Sí, subimos un poquito. No, más bien para el otro lado. Ajá, exacto. Más. Hasta que lleguemos a donde decía el calentamiento. Muy bien, ahí está ese calentamiento. Entonces, ahí en la primera idea teníamos el calentamiento. Y sí me gustaría que me dijeran cómo podríamos modificar el prompt que tenemos arriba para que ese calentamiento sea mucho mejor. Me gustaría que participaran mucho en este momento de esto. ¿Qué ideas tienen? Si quieren volver a leer, si nos puede volver a leer, maestro, el prompt para ver qué podemos modificar. Sí, de la siguiente progresión utiliza los verbos need, want, think, know, believe, que expresan deseo o necesidad, así como verbos que implican creencia, para expresar las actividades cotidianas en su contexto, llevadas a cabo por miembros de la familia, y los aspectos de la cultura mexicana, que le resulten más relevantes, tomando en cuenta las categorías listening, speaking, writing y reading. Necesito 3 actividades de clase lúdicas y sencillas, con su inicio, desarrollo y cierre para cada actividad. Por cada actividad es para una clase de 50 minutos, de manera progresiva, donde en la clase 1 es el ramp up, segunda clase comprensión de la progresión, tercera feedback del tema desde pedagogías activas que se puedan aplicar en un grupo de alumnos de un grupo con 50 alumnos de nivel A1. Muy bien, entonces me gustaría leer o escuchar sus ideas. ¿Cómo podemos modificar ese prompt? ¿Qué le faltaría? ¿Qué es lo que podríamos ir agregando? Incluso lo que podemos hacer, maestro, si lo podemos hacer, no sé si podamos copiar ese texto en algún Word, por ejemplo, y que podamos ir agregando algunas ideas. Sí, permítame un momento. Voy a hacer el Word en línea y les comparto el enlace para que podamos interactuar directamente y ahorita les pongo el chat en el chat del link. Sí, muchas gracias. Listo, doctor Alfonso. De hecho, igual usted puede entrar directamente al link, no le debería de tener ninguna restricción. Si no, ahorita lo checamos. Ok, muy bien. Entonces, lo que me gustaría es que pudiéramos contribuir en la pantalla, este, eh, para que pase, ¿no?
No, curiosamente no, maestro. Estoy leyendo una pregunta en el chat. No, no lo confundimos a menos de que sea confuso el prompt, ¿sale? Y eso es que es algo muy interesante. Y bueno, independientemente de la escritura de los prompts, recuerden que voy a tratar de dar una retroalimentación positiva al respecto. El prompt que está en pantalla sí es confuso. Vaya, o sea, diciéndolo un poquito en términos lingüísticos, gramaticales, sí es confuso de leer, porque, por ejemplo, leo una frase en particular. Necesito 3 actividades de clase lúdicas y sencillas con su inicio, desarrollo y cierre de cada actividad. Como me está faltando la coma, que es lo que está marcando el autocorrector, dice, pero cada actividad es para una clase de 50 minutos. Entonces aquí lo que debimos quizás decir, y podemos corregir, es que necesitamos 3 lecciones de clase. En vez de decir 3 actividades de clase, lo que podemos decir es que necesitamos lecciones de clase. Lo que entiende la inteligencia artificial, y particularmente cuando hablamos de materias, entiende una lección independiente a las otras. Entonces, son 3 lecciones de clase de 50 minutos y ya no le damos más palabras. Entonces, al comentario que hay en el chat, sí, definitivamente, si nosotros hacemos un prompt demasiado confuso, sí lo va a confundir, sea corto o sea largo. Lo que hacemos cuando es extenso es que tratamos de decirle lo más posible de lo que queremos, ¿sabe? Lo más posible de ser específicos. Entonces, la sugerencia que yo les hago es que no importa la extensión del prompt, sino la claridad del mismo. Entonces, yo le puedo decir un prompt de 2 renglones, pero muy confuso. O un prompt de un párrafo, pero muy claro. ¿Cuál es la instrucción, no? Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que también hacer es definir el rol, ¿no? Porque aquí no tenemos un rol. Necesitamos definir el rol de este prompt de tal manera que nos dé una solución más específica, ¿no? Entonces, esa sería la primera sugerencia hasta arriba antes de la siguiente progresión, porque además yo lo que haría es una sugerencia dentro de este prompt que está acá, es decir, tomando el rol de tal cosa, necesito 3 actividades o 3 lecciones de 50 minutos que tengan inicio, desarrollo y cierre para la progresión de verbos need, want, think, know, believe, que expresen de tal manera que la primera clase o la primera lección esté enfocada a un calentamiento, una segunda lección esté enfocada a la progresión y una tercera lección esté enfocada a la retroalimentación del tema. Es decir, ¿qué haría? Yo lo que le diría es, ¿cómo se podría decir? El rol. Luego le diría, ya no hay, el contexto, eso sí sería interesante porque tú tienes un rol y el contexto, ¿qué sería? El contexto es un grupo de 55 alumnos de nivel A1. Pueden ponerle de nivel medio superior y demás. Y después el qué. En este caso es, necesito las actividades de qué, de los verbos tal. Es decir, reordenaría este prompt de tal manera que se vea de manera más adecuada. Entonces, quisiera, maestro Julio, no sé si sea posible, que pudiéramos tener esta actividad, dejarla como actividad en casa, con este prompt particular, creo que ya el documento ya está en el chat, y que trabajaran con este prompt en 3 versiones distintas, y que pudieran comparar las versiones que les da como resultado, para que entonces vean cuál fue la mejor versión que pudieron utilizar, es decir, reordenen esta lección, ¿no? Entonces, no sé, maestro Julio, si pudiéramos esa actividad que se la subieran como esa tarea que pudieran hacer con este prompt en particular, me parece que es interesante, para que quedara un prompt no confuso para la IA, y no confuso para la IA significa no confuso para ustedes también, ¿eh? Así de simple. O sea, que ustedes lo puedan leer y decir, sí entendí que se quiere, ¿sale? Y entonces de ahí lo puedan ustedes modificar para poderle dar esa esencia, ¿no? Entonces, sí me gustaría, ¿para qué? Para dejar estos últimos minutos también para preguntas, comentarios que pudiera haber. Sí, doctor Alfonso, si gusta, además de
el documento compartido. Comparto directamente igual en el SharePoint, como este apartado, pongo de referencia el texto base, o el link directamente para la consulta del texto, y que ellos igual comenten sus propuestas. Claro que sí, me parecería perfecto. Ok. Entonces, quisiera ver si hay algunas preguntas, comentarios sobre la actividad o sobre esas dudas, por ejemplo, esta duda de si el prom largo, si el prom es corto. No sé si tengan alguna duda, sería muy bueno que participaran en este momento. Cuando tenemos un comentario en el chat, nos comenta la maestra Virginia y ahorita le doy paso a la maestra Magdalena. Disculpe, ayer mencionó que nos mostraría sobre prácticas para el laboratorio, cómo realizar el prompt, Sí. me imagino. Ok. Sí, y algunas herramientas, sí. De hecho, ya está planificado para que lo podamos tener en las siguientes sesiones. Todavía tenemos varias. Entonces, sí, definitivamente está dentro de la agenda. Ok, entonces eso lo visualizaríamos en la siguiente sesión. Adelante, maestra Magdalena. Sí, gracias. Buenas tardes. Mire, solo para acerca de las dudas, en algún otro momento ya también nos habían dado un curso del chat GPT. Entonces, bueno, yo creo que las dudas van surgiendo y se van resolviendo ya con el uso. Vamos usando este chat, porque incluso en ese curso nos dijeron también lo que usted nos está proponiendo, ¿no? Utilizarlo en las planeaciones. Y la verdad es que sí funcionó. Hicimos ese día algunos ejercicios, algunas actividades en ese curso. Lástima pues que no se pudo tomar bien porque fue en hora de clase, entonces era un ratito el curso, un ratito la clase, pero en general es muy productivo. Yo sí lo utilicé en algún momento en la planeación. Y ahorita yo creo que las dudas sí van a ir saliendo cuando lo vayamos utilizando. Pues no, nada más es todo y agradecer. Muchas gracias por el curso. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, maestra, por su comentario. Y sí, la idea es que en las siguientes sesiones podamos practicar un poquito más al respecto y tener algunos ejemplos que se puedan ustedes llevar para como base. Sí, gracias. Creo que tiene la mano levantada el maestro Francisco. Adelante, maestro Francisco Héctor. Buenas tardes. Bueno, yo sí quisiera comentar un poco acerca del prompt. A mí me parece que sí está extenso y la verdad sí estoy confundido. Tengo dudas, por ejemplo, a partir de donde dice, necesito 3 actividades de clase lúdicas y sencillas con su inicio, desarrollo y cierre de cada actividad. Generalmente lo que yo como docente hago es en la primera sesión
utilizo, por ejemplo, pues estas actividades lúdicas que serían realmente el warm-up. Entonces, creo que es un poco confuso ahí. Necesito 3 actividades de clase lúdicas y sencillas con su inicio, desarrollo y cierre. O sea, se está pidiendo una actividad lúdica que tenga inicio, desarrollo y cierre. Y también no sé si es necesario mencionar la progresión completa tal cual. Sí me parece que como que se están pidiendo muchas cosas porque se quiere inicio, desarrollo y cierre, se quiere el warm-up y además se está pidiendo las 4 habilidades. Entonces sí estoy un poquito confundido ahí. Gracias, es un comentario nada más. Sí, de hecho, es una buena observación, maestro, porque una recomendación que yo les puedo dar es que vayan separándolo. Es decir, denle el rol, denle el contexto, que puede ser la progresión y la solicitud. Y después, ante eso, simplemente es decirle, a ver, yo necesito esto primero, dámelo. Ok, perfecto. Ahora, con el mismo rol y con las mismas características, dame esto. Es decir, lo que pueden hacer es separar un prompt grande en prompts pequeños, siempre y cuando la secuencia se entienda claro para la IA, es decir, sigue siendo lo de arriba, pero ahora es lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y es una conversación que ustedes van teniendo. Pero de inicio, sí, busquen un poquito en la experiencia que ustedes tienen cuando generan sus clases, cuando dan, no sé, tienen que entregar la planeación didáctica o todo lo que ustedes entregan, digamos, de documentos o de información a sus academias, a la dirección, a quien lo entreguen, con respecto a cada inicio de semestre, y vean cuál es la adecuación que deberían hacer ante este prompt, que es un ejemplo interesante para poder modificarlo, ¿no? De acuerdo, gracias. Al contrario, no sé, veo todavía la mano levantada la maestra Magdalena. Creo que fue de la participación anterior. De acuerdo. No sé si haya algo más en el chat. Sí, No, en el ¿verdad? chat hay algunos comentarios Sí. Ok. y no sé si los puede checar directamente, maestro Alfonso. Sí, no lo he usado directamente en SurveyMonkey. De hecho, casi no lo uso SurveyMonkey porque, aunque es una buena forma de hacer encuestas, como que nunca me ha convencido tampoco la versión gratuita ni la de pago. Entonces creo que no lo he usado, pero sí he usado para generar encuestas. Entonces, lo voy a anotar para que podamos checar en algún momento, podamos usar algún prompt para generar instrumentos, ¿no? Encuestas. Junto con lo de las prácticas que ya habíamos comentado, que también se verán. Pues creo que no hay algo más, maestro Julio. Nos veríamos en la siguiente sesión. Sí, doctor Alfonso, nos veríamos la siguiente semana. Obviamente ya. ¿Cómo? Sí, creo que sí. Es que no me acuerdo porque Sí, no me según acuerdo cuál yo, es sí es la la siguiente sesión. semana y ya a partir de Ajá. la siguiente hacemos como un salto más grande, pero igual si quiere, yo les hago un recordatorio. De hecho, vamos a Cierto, 28 y, compartir. 28 y 29, lunes y martes. Sí, sí, de hecho, Ajá, bueno, en mi calendario está marcado, ajá, lunes y martes. Es el exacto. mismo link, y ya después sí es cuando hacemos como un salto más grande. Sí, brincamos hasta el 5 y Brincamos hasta el luego 5 y después brincamos otra vez hasta el hasta el 11. 11. Ajá. Sí, todavía nos quedan 4 sesiones. Sí, doctor Alfonso. Perfecto, pues les agradezco mucho su tiempo, su disposición y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Más tarde va a estar disponible la grabación y igual el apartado para la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta